Se llegó nuestra noche especial del mes con un invitado súper especial. Vamos a hablar sobre, quiero leer la Biblia, pero no la entiendo. Ya tienen que estar todos chun, 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 dejando sus cosas al lado, ya con un café sobre la mesa, un tecito y listos para escuchar el tema que tenemos para hoy, que me parece clave, clave, clave. Es una pregunta que yo me hago incluso después de muchos años de cristianismo, que uno va leyendo la Biblia y es como, ¿qué? No entendí. Y yo quiero seguir leyendo la Biblia y quiero seguir aprendiendo de Dios, quiero seguir escuchando sus mensajes, pero de repente me encuentro con unos pasajes que me dejan con los ojos abiertos, la boca abierta. Digo, Señor, necesito a alguien que me explique. Quiero compartir primero un poco mi experiencia y que conversemos. Santo, cuando me convertí, tú sabes que llegué al cristianismo cuando tenía 16 años. Mi conversión pues fue algo que digamos, me marcó mucho mi vida porque me convertí, venía como de un mundo de música rock, bueno, una cosa así, una juventud un poco loca, aunque yo no alcancé a entrar en cosas tan locas, pero ya estaba entrando, y el Señor me rescata en medio de esa cuestión y me meto una enamorada del Señor impresionante, Anto, una enamorada del Señor, pero como en Colombia decimos, estaba tragado del Señor. Tú sabes, ¿no? En Colombia decimos así, tragado. Yo no sé en tu país cómo dirán. De pronto en tu país tragado significa cosa rara. Y si te significa cosa rara, por favor, perdón. Pero en Colombia decimos tragado porque para nosotros, digamos, es como que estás tan súper enamorado. Súper enamorado. Entonces resulta que ese amor por el Señor me llevó a leerme casi toda la Biblia en 6 meses. Yo me leí toda la Biblia casi en 6 meses, Santo. Yo leía 6, 7, 8 capítulos diarios. Yo no quería que terminara. No quería que terminara. Ahora, si tú me preguntas cuánto entendí de todo lo que leí, yo creo que no entendí, pero nada. ¿De verdad? Esa primera vez, yo me ¿Cuántos la años tenías ahí? 16. 16 años, claro. 16 años. Entonces yo, por ejemplo, llegaba del colegio y me ponía a leer Biblia. Y pues un amigo me dijo, empiece por el Nuevo Testamento. Entonces yo empecé por el Nuevo Testamento, arranqué por Mateo, tru. Los 4 evangelios espectaculares, los pude leer perfecto sin problema, Anto. Luego pasé a ¿cómo se llama? Pasé pues a leer ya Hechos y también estuvo muy fácil, entendí más o menos todo. Sí. Una que otra cosita que decía, ¿qué será esto? Pero bien. Pero resulta que después llegué a, ¿cómo se llama? Llegué a las cartas de Pablo, Romanos, por ejemplo. Uh-huh. No entendí mucho, entendía Sí, claro. cositas. Entendía unas cositas. El Pero nivel empieza incrementándose. ¿sabes qué decisión tomé? Seguir. Yo decidí seguir. Yo decía, bueno, no entiendo mucho, pero yo voy a seguir. Y seguía. Y con una hambre así tremenda. Y llegué a las Apocalipsis. Y dije, oh, ¿qué es esto? Lo único que me acuerdo, para serte sincero, Anto, es que llegué a una parte donde hablaban de un dragón, ¿no? Y Me pasó yo lo decía, mismo. ¿quién será este dragón? Entonces decía que el dragón y que no sé qué. Y no sé, en un momento como de inspiración entendí que ese dragón era el diablo. Así lo entendí. Así de sencillo, en mis términos de aquellos días, así lo entendí. Hoy te podría dar una explicación teológica, profética, escatológica de lo que es ese dragón. O de lo que muchos creen que es ese dragón. Pero en aquel momento yo entendí, es el diablo. ¿Y qué hice, Anto? Imagínate que por aquellos días yo tenía mi batería en la iglesia porque la había donado a la iglesia y tocábamos con la batería. Por aquellos días, Santo, en ninguna iglesia había instrumentos. Las iglesias funcionaban con órgano y pandereta. Órgano y pandereta. Órgano y pandereta, órgano y guitarra, lo máximo. Y en otras solo órgano con piano y himnos muy clásicos. Entonces una iglesia que tuviera batería era considerada diabólica. Y máxime yo, que me traje mi batería de mi banda de rock y tenía un dragón pintado en el bombo.
por Dios. Entonces, cuando yo me leí Apocalipsis y dije, wow, el dragón es símbolo del diablo. Entonces, ¿yo qué hago con un dragón en el bombo de mi batería? Y lo primero que hice fue al otro día ir y recortarlo. Eso fue todo lo que entendí de Apocalipsis, Santo. Cuando leí Apocalipsis, eso fue todo lo que entendí. Y también me llamó la atención mucho el juicio final. Como dije, wow, el juicio final, eso está tremendo. Yo tengo que contarle a mis compañeros del colegio. Yo me acuerdo que llegué a contarles al otro día, oigan, leí ayer en la Biblia que va a haber un juicio final. No sé. Al final los invité a recibir a Cristo. Entonces, honestamente, Anto, no entendí nada. Después me leí desde Génesis hasta Malaquías. Y ahí sí que fue que peor. En Éxodo, en Deuteronomio, en Levítico, yo decía, no, pero ¿qué es todo esto? Pero algo entendía, ¿me entiendes? Algo entendía. Sí. Entonces avancé, hasta que llegué a Mateo y volví otra vez a leerla así. Y así empecé todos los años a hacerle. Ahorita, por ejemplo, como tú sabes, estamos todos los días a las 5 de la mañana leyendo juntamente con mi esposa. Leemos todos los días 4 o 5 capítulos diarios porque queremos hacer el reto que se llama Biblia en 365, la Biblia en todo el año. Y estamos leyendo en orden de Génesis, ok. Entonces, leemos cosas que todavía no entendemos. Hay cosas que leemos que todavía no las entendemos, así que uno diga, esto lo entiendo perfecto. Yo digo, bueno, a mí me parece que aquí está hablando de esto, está hablando de lo otro. Entonces, mira, mi principal recomendación que traigo para hoy es, enamórate de Dios de tal manera que tú leas su carta de amor todos los días y no te importe si la entendiste o no, sigas avanzando. Y mi gran recomendación es esta. Y ya voy a trabajar un poco más técnicamente las recomendaciones, Santo. Pero apasionate y lo poquito que vayas entendiendo, aplícalo. Esa es la mayor recomendación que les puedo dar. Lo poquito que vayas entendiendo, aplícalo. Porque tú conoces esta historia de Corrie ten Boom, ¿no? Corrie ten Boom era una mujer alemana tremenda de la Segunda Guerra Mundial. Ella protegía a la gente en el tema de los nazis, toda esa cuestión. Ella era una mujer y estuvo en los campos de concentración. Fue una mujer tremenda. Ella escribió muchos libros. Es una linda historia, una heroína de la fe cristiana. Y a Corrie ten Boom un día le preguntaron, oiga, ¿usted no se preocupa de tantos libros, tantos versículos de la Biblia que no entendemos? Y ella dijo, a mí no me preocupan tanto los que no entiendo. A mí me preocupan son los que entiendo y no estoy viviendo. Wow. ¿Viste? Yo tengo como una experiencia similar, solo que fue a los 14 años que empecé a leer la Biblia. Wow. Porque ¿Cuántos tienes ahora? No, yo no tengo problema. ¿No se cuenta? Ah, sí se cuenta. 35. No, tú no tienes problema. Ah, 35. ¿Tienes 35? Yo que te ponía donde yo dijera 35, yo que te ponía 40, me mataría, ¿cierto? Claro, siempre y cuando no le sumen, yo no tengo ningún problema. No, Pero Anto, sí, yo no te 35. pondría jamás 35, no, nunca. Te pondría 28, 29, no sé. La gracia del Señor, paz, la gracia del Señor, el gozo, que hermosea el Qué bueno. rostro y A todo mí lo también demás. siempre, a mí también siempre me ponen 35, Anto. ¡Ay, muy bien! Yo tenía 14 años, no haga cuentas entonces, no, tía, ya pueden hacer cuentas, tenía 14 años. Mi familia es de origen, pues, católico, como todos los colombianos prácticamente. Claro, Y un día mi papá dijo, si usted va a practicar el catolicismo o cualquier religión, usted tiene que ser responsable y saber en qué se está metiendo. claro. Y yo tenía 14 años y yo, ok. Y entonces empecé a leerme la Biblia. Wow. También empecé con el Nuevo Testamento y claro, me pasó exactamente lo mismo. No entendí nada, nada, pero sí hubo algo que fue lo que permitió que yo siguiera escarbando y escarbando más en este mundo del conocimiento de Dios. Y fue que yo entendí que se trataba de un libro que hablaba sobre el amor.
por mí. Wow, wow. A esa edad, eso fue lo que yo entendí. Cuando se narran las historias de Jesucristo, su relación con las personas, sus mensajes, sus palabras, para mí simplemente era como que, bueno, es un libro de amor y están hablando de amor, del amor de Dios hacia mí. Y Así yo es. en ese momento estaba necesitando tanto amor que no pude parar de leer. Y también me leí toda la Biblia, no entendí nada, pero fue como que se despertara un hambre, paz Sí, sí, insaciable. así fue. Y con el tiempo, entonces, como les contaba y como te contaba, Paz, con el tiempo sucedía que me encontraba con unos obstáculos en cuanto a la comprensión y a veces me daba furia porque de pronto eran pasajes sobre la mujer y en este lenguaje machista y yo decía, no, pero ¿qué es esto? Aún así yo decía, tiene que haber una explicación para esto, porque si es un libro que habla sobre amor, soy yo la que no estoy entendiendo. No necesariamente el problema sea del libro y no necesariamente el problema sea de Dios. Claro. Y bueno, y así fue que se despertó en mí la necesidad de investigar más y ahondar más y más. Y bueno, ese ha sido mi camino. Entonces comparto contigo un poco también esa experiencia que tuviste a los 16 años. Qué lindo, Anto. Empezaste a los 14. Qué bendición. A mí me hubiera gustado empezar a los 5, no sé, desde chiquito. Y de ahí a la escuela infantil. O sea, me hubiera gustado empezar. Pero bueno, el Señor sabe por qué a los 16 y por qué me permitió vivir lo que viví. Bueno, algunas recomendaciones importantes, digamos, de esto es que la Biblia hay que entender un poco cómo fue escrita para poderla entender un poquito. Mira, voy a dar unos principios muy básicos para entender, porque esto es una materia que se estudia que se llama hermenéutica. La hermenéutica es como las técnicas para poder interpretar la escritura. Y eso realmente se estudia en 2, 3 semestres de estudio muy continuo en las universidades o en los colegios bíblicos. Entonces, obviamente que nosotros no vamos a pretender en esta noche hacer un curso de hermenéutica en estos, no sé, tantos minutos que hablemos, ¿no? Mm. Pero sí podemos dar unas claves. Por ejemplo, nunca, nunca, nunca interpretes la Biblia con, digámoslo así, no juzgues los personajes bíblicos ni interpretes la Biblia de acuerdo a tu cultura y a tu entendimiento del derecho, de las leyes, en lo que estamos. Estamos en el siglo XXI, en donde vivimos en una cultura de la informática. Ya ni siquiera estamos en una cultura industrial, ahora estamos en una cultura informática. Estamos en un tiempo en donde hay una serie de pensamientos y formas de pensar que tú no puedes interpretar la Biblia con esta forma de pensar de nuestro tiempo. Entonces, uno de los primeros consejos es, cada vez que leas una porción de la Biblia, tienes que averiguar, investigar, tratar de mirar en qué tiempo fue escrito y cómo era la cultura de aquel momento. ¿Cómo funcionaba la cultura de aquel momento? Porque si no, no lo vas a entender, ¿sí? Es como nosotros tratando de entender, por ejemplo, digamos, tuve la oportunidad de estar en una ciudad que se llama Palos de la Frontera, en España, cerca de otra ciudad que se llama Huelva. Y allá molestan mucho porque dicen que cada vez que la gente llega a cierta parte dice a 100 metros Huelva y que todos se devuelven. Ok. Hacen el chiste allá en España. Y cerca de Huelva y de Palos de la Frontera está otra ciudad que se llama Moguer. Entonces a nosotros nos enseñaron que eran Palos de Moguer, pero allá me dijeron, no señor, son 2 ciudades diferentes. Bueno, no me importa. Oh. Entonces cuando me subí a las carabelas, a las 3 carabelas, que estaban hechas a escala, que estaban hechas tal cual como las que usó Cristóbal Colón, tal cual. Yo no pude entender cómo podían ellos... Solo tenía una habitación para dormir. Era una carabela que yo decía, esto parece de juguete. ¿Cómo pudo atravesar o sea, pues, pero para su cultura, para su momento, eso era lo que había. Y los tipos eran bajitos en ese tiempo.
Y el único que tenía habitación para dormir era Cristóbal Colón. Y no habían baños. Y era otra cultura totalmente distinta. Entonces tú no puedes interpretar esa historia. Entonces ir a decir, no señor, esta carabela no cumple con la norma ISO 9000 no sé qué de transporte marítimo porque, o sea, perdón, le vas a aplicar normas de nuestro tiempo a cosas que pasaron hace ¿cuántos años? 500, no sé cuántos años. Eres un cabezón. ¿Me entiendes? Tú tienes que ubicarte en el entendimiento de su momento. Entonces, por ejemplo, la gente dice, pero ¿por qué tenían varias esposas? No sé qué. A ver, tienes que ubicarte en que toda esta gente, por ejemplo, los que salieron de Egipto, eran esclavos egipcios, eran personas que no tenían conocimiento de Dios, que poco a poco fueron conociendo a Dios, ¿no? Y entendiendo sus principios. Y bueno, hay muchas cosas en la Biblia que no podemos entender a la luz de hoy. Entonces, una de las recomendaciones que te doy es, entiende que para poder comprender la Biblia toca estudiar el contexto cultural, el contexto histórico, el contexto inclusive gramatical de aquellos días. ¿Qué significaban las palabras para aquellos días? ¿Qué significaban ciertos rasgos culturales para aquellos días? Por ejemplo, esta mañana leímos Ruth. Y resulta que cuando fueron a firmar el contrato en el que un tipo decía, mira, yo no quiero casarme con Ruth, cásate tú. Y entonces él decía, bueno, listo, yo soy el pariente más cercano, entonces yo me caso. Dijo vos, pero un momentico, vamos a sellar esto en forma pública. Entonces decía, ¿qué? ¿Vamos a notaría? Las notarías van a existir hasta dentro de 2000 años, hombre. En nuestro tiempo lo sellamos quitándonos el zapato. Y te entrego mi zapato en honor de que firmo. O sea, mi firma es entregarte mi zapato. Todo el mundo decía, ese es el zapato. Este tipo tiene un olor característico, tiene... Ahí estás pintado, Paz. Tiene un zapato característico. Anto, todo el mundo sabía que... Mira, si el tipo incumple, lo que tenía que hacer al que le incumplían era traer el zapato. Se presentaba ante los ancianos en la puerta y decía, miren, él me dio el zapato para certificar que este era nuestro acuerdo. Aquí traigo el zapato para mostrarles que él está incumpliendo. Y entonces los ancianos se volteaban y decían, wow, ese zapato es de él. Entonces sí firmaron un convenio. Hoy en día, ¿qué haríamos? Hoy en día llevaríamos la escritura firmada en la notaría o no, ese tipo de cosas. Entonces hay que entender la Biblia en el contexto en que fue escrita, en el momento en que fue escrita, en el avance teológico que tenían también en su momento, en el entendimiento que tenían. ¿Ves? Entendimiento teológico, científico, histórico, todo. Otra cosa para entender la Biblia. Y cada libro también es importante. Yo no sé si ustedes han visto que cuando uno va a empezar un libro de la Biblia, la mayoría de las traducciones vienen con una página introductoria. ¿Eso? Es decir, no se vayan a asustar cuando uno dice, es que hay que estudiar e investigar el contexto histórico y cultural de cada... No se asusten, eso ya hay personas expertas que han estado trabajando, investigando en esos temas. Y, por ejemplo, todas las Biblias, la mayoría, tienen esa página introductoria donde ustedes pueden encontrar cuál era justamente el contexto que ustedes necesitan considerar para leer de ahí para adelante. Y también, valga la cuña, el tiempo con Dios. Al inicio, ustedes van a encontrar una sección que se llama Introducción Bíblica, donde claro, en el tiempo... los expertos hacen ese resumen y condensan todo en palabras muy sencillas para que ustedes lo puedan entender y no se vayan a perder en el camino. Es más, leerlo constantemente mientras que uno está haciendo el devocional, a veces toca volver a esa introducción bíblica y decir, vengan, no estoy entendiendo esta parte, me confundo un poco porque tal vez los códigos que tenían en esa época no coinciden con los códigos de hoy en día. Entonces, exacto. Irse a esas páginas es clave para poder salir de dudas. Y las Biblias comentadas también, ¿no? Y hay mucho material hoy sobre eso, Anto. Hay mucho material, por ejemplo, las Biblias, el proyecto de YouVersion tiene una cantidad de videos. El proyecto de Bible Project tiene una cantidad de videos hoy. O sea, hoy en día, honestamente, lo que hay es información. Mira, mostramos acá lo que tú estabas diciendo. Mira, aquí está. Por ejemplo, el de Mateo, mira, aquí está el de Mateo, la introducción bíblica en el tiempo con Dios, eso sí, yo siempre lo tengo aquí abierto y ellos van explicando más o menos todo
de tal manera que uno mira, aquí está el mapa, aquí fue donde pasaron las cosas, ta, 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 ta. Entonces siempre que vamos a meditar un libro en el tiempo con Dios, mira, aquí está la introducción de cada libro. Bueno, Anto, otra clave, ¿puedo dar otra clave? ¿Suelto otra clave? De una. ¿Crees que esa que acabo de dar sirvió o no sirvió? Absolutamente. Para mí Bueno, es indispensable. he dado dos claves. Una, enamórate de Dios y lee, así no entiendas. Y lo poquito que leas, obedécelo, lo poquito que entiendas. Tal vez no entiendes mucho, pero lo poquito que entiendas, obedécelo. Ok, la segunda recomendación que te estoy dando es no juzgues las cosas de la Biblia a la luz del entendimiento, el derecho, los principios, las formas que creemos hoy, ¿ya? No, los derechos humanos, la no sé qué, la forma de ver. No juzgues la Biblia a la luz de esto porque en aquellos días no tenían todo ese desarrollo. En aquellos días no tenían, ¿no? Entonces, por favor, no juzgues la Biblia de esa manera. Y tampoco juzgues las palabras con lo que significan hoy. Trata de buscar lo que significaban en aquel tiempo. Ay, mira este ejemplo, Anto. Este ejemplo es súper clave. Por ejemplo, ¿te acuerdas la parábola que dijo Jesús que decía que es más fácil que entre un camello por el ojo de una aguja que un rico entrar al reino de los cielos? Bueno. Sí, claro, esa es una parábola conocida por todos. Todo el mundo la conoce. Entonces, fíjate. Si yo analizo el ojo de la aguja a la luz de los términos de hoy, entonces mi conclusión sería, bueno, aquí hay una aguja, tiene su ojo, significa que jamás un rico entrará al reino de los cielos, porque jamás un camello pasa por acá. Jamás. ¿Ves? Jamás. Pero, Jesús no estaba pensando en esta aguja del siglo XXI. Jesús estaba pensando en una puerta que había en Jerusalén, que se llamaba la puerta de la aguja, que era bajita. Entonces, para que los camellos pasaran, tenían que hacer todo un proceso y ellos se agachaban. Y yo no lo vine a entender bien hasta hace poquito que estuve allá en Doha y pude ver cómo es que funcionan los camellos y cómo es que se arrodillan y cómo es que los camellos se levantan y cómo es que se montan los camellos. Y ahí entendí cómo es que se arrodillan los camellos. Wow. Y los camellos que están entrenados para montar gente se arrodillan, Anto. Entonces lo que quiso decir Jesús es que para que un rico pueda entrar en el reino de los cielos, tiene que arrodillarse así como un camello cuando pasaba por la puerta de la aguja. ¿Qué tal la forma como se transforma el significado de ¿Me entiendes? ¿Entiendes la diferencia? Impresionante. ¿Entiendes la diferencia? ¿Entiendes la diferencia? Otro ejemplo, este ejemplo es más difícil de comprender, pero también es importante. Por ejemplo, la palabra adopción en el Nuevo Testamento, especialmente en la boca de Pablo, no significaba lo mismo que para nosotros hoy. ¿Cómo así, Paz? No. Por ejemplo, voy a explicarlo, Anto, porque te voy a confundir a ti y a toda la audiencia, pero después vendrá la luz. Bueno, al principio creamos aquí una confusión y luego poco a poco vendrá la luz. Mira, si nosotros leemos los pasajes interpretándolos a la luz de lo que significa adopción hoy, entonces llegamos a la conclusión de que nosotros somos unos hijos que no nacimos en la familia del Padre, que fuimos traídos a la casa del Padre para recibir derechos legales, pero no venimos del Padre. No tenemos su ADN, no tenemos su sangre. Pero eso sería un error bíblico muy grande. Sí. Porque también hay otros muchos pasajes que muestran que nosotros sí tenemos el ADN de Dios, sí recibimos su naturaleza divina. Y es más, Juan 1:12 dice que fuimos engendrados. Dice, mas a los que creyeron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de carne y sangre, ni de voluntad de varón, sino de Dios. O sea que sí somos engendrados de Dios. Entonces, ¿cómo es que somos engendrados y a la vez adoptados? Sí, uno pasa por alto, uno dice, bueno, pues de pronto es que, ¿no? A mí me pasa eso. Y muchos predicadores hoy interpretan adopción a la luz de nuestros días y no a la luz de aquellos días. ¿Qué era la adopción? ¿Qué era la adopción en aquellos días? Entonces, en tiempo de Pablo, la adopción era una ceremonia que hacía un papá con su propio hijo.
¿Qué pasaba? Que el papá ponía a su hijo cuando era chiquito bajo unos tutores que lo enseñaban. Cuando el hijo terminaba esa instrucción y llegaba como a ese momento de ser un chico responsable, entonces el papá hacía una ceremonia que se llamaba adopción. Y en esa ceremonia le entregaba derechos sobre la casa. Eso quiere decir que desde ese momento lo consideraba socio en su empresa, socio en su negocio. Vamos a trabajar juntos. Wow, wow, no tenía ni idea. O sea que la palabra adopción en boca de Pablo significa que, que la persona recibe los derechos para, digámoslo así, es como, es que hay que entender otra cosa en la cultura bíblica. Nunca un papá criaba a su hijo para que se fuera de la casa, lo criaba para que trabajara con él en su misma empresa, en su misma empresa. O sea, si por ejemplo tú eras el carpintero, tus hijos eran carpinteros contigo. Si tú eras levita, tus hijos eran levitas contigo. En la Biblia es así. Entonces, ¿qué pasa? Que el papá criaba a su hijo para que pronto trabajara con él en la empresa, en el negocio. Entonces, la adopción era una ceremonia que la palabra adopción en griego significa colocar como hijo. Y es que hay unas palabras distintas porque está la palabra tecnón y te estoy complicando todo, Anto, No, te lo no estoy sé. complicando todo. La palabra tecnón significa un bebé recién nacido, pero la palabra huíos significa un hijo adulto y la palabra adopción significaba huitotesia, que significaba colocar a un hijo adulto, reconocerlo como adulto, darle la mayoría de edad. En Colombia, ¿cómo se haría esa misma ceremonia? El papá lleva a su hijo a la registraduría, le dan la cédula y desde ese día ese chino es elegible, es responsable, tiene responsabilidades civiles, tiene responsabilidades ante la sociedad. Entonces, entonces fíjate que, por ejemplo, en ese caso, la adopción era una ceremonia en donde un hijo era declarado hijo maduro. Entonces, ojo, los venezolanos no lo tomen por el lado de político. Es que el otro día dije en Venezuela, dije, lo que tú tienes que ser es ser un cristiano maduro. Todos me miraron así como, bueno, Anto. Entonces, entonces yo amo a los venezolanos, los amo tanto, amo ir a Venezuela, me hace falta ir a Venezuela, yo amo a Venezuela. Tú sabes que la última vez que prediqué en Venezuela se fue 3 veces la luz, Anto, y tuve que predicar a viva voz frente a comunidades de 2000 personas y así. ¿Qué va? Sí, una experiencia lindísima, una experiencia Wow. espectacular, Anto. Una experiencia única y espectacular. Bueno, volviendo a nuestro punto, Anto, volviendo a nuestro punto, nosotros estamos en ese proceso de ser formados y llegar a esa madurez. Entonces, por ahora se nos fue dado el espíritu de adopción. ¿Qué significa? El espíritu de adopción es el espíritu que nos está preparando para el día de nuestra adopción, que es el día cuando ya recibamos nuestro cuerpo glorioso y recibiremos plenitud de la herencia con el Padre. ¿Ves? Y por ahora tenemos una adopción parcial que significa que ya somos hijos que somos considerados responsables en su casa y el espíritu de adopción nos está llevando a decir Abba Padre. ¿Qué significa Abba Padre? Abba Padre era el hijo adulto que ya le decía a su papá cercanamente papito, en el sentido de, hey, somos socios, somos compañeros de trabajo, somos cercanos, una expresión de cercanía con un papá con el que ya soy socio. No, fabuloso, fascinante. ¿Me entiendes? Entonces, cuando uno interpreta esos pasajes a la luz de la cultura de este siglo, llega a una conclusión totalmente distinta. Pero si los interpreto a la cultura de aquel tiempo, entonces es diferente. Yo sé, Anto, que con esto les compliqué la vida a todos los hermanos que me están oyendo, No, 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 no. pero Es una invitación a entender que leer la Biblia es un constante descubrimiento exacto, y que exacto, demanda ese compromiso investigativo, esa paciencia para pasar por el texto una y otra vez, una y otra vez, exacto, hasta exacto. hasta que todos estos tesoros van saliendo a la luz.
Y es más, yo también le doy gracias a Dios que ahorita se ha fortalecido mucho el estudio académico de la Biblia, Claro, porque eso nos ha ayudado mucho a todos los creyentes a entender mejor la palabra de Dios. claro, Entonces, claro. si bien este tipo de temas son súper específicos, profundos y especializados, quiero decir, eh, tenemos ahorita acceso a esa información y simplemente es cuestión de confiar en Dios y tener paciencia y tener esta intencionalidad de pasar por la Biblia, meditarla una otra vez e ir descubriendo sus tesoros. Exacto. Eso es súper vital, mi querida Anto. Súper vital lo que dices. Pensando en lo que estás diciendo, otro principio, otra comparación, otra analogía que nos sirve es la analogía del océano, ¿no? Y tenemos que tener una paciencia con la Biblia como la que podrías tener tú en el océano. Por ejemplo, pensando en el océano, obviamente tú ves el océano y dices, wow, esto es insondable, o sea, esto es, ¿cuándo conoceré todo? Digamos. Pero pensemos en un solo punto, un solo punto, un solo punto. Supongamos que tú estás en Santa Marta. Bueno, Santa Marta es una playa muy conocida aquí en Colombia. Estás en Santa Marta, estás en San Andrés y estás a unos 4 o 5 kilómetros mar adentro, ¿ok? Entonces tú puedes decir, oiga, ¿usted conoce tal callo, no sé qué tal? ¿Usted lo conoce? Sí, claro, yo lo conozco, yo he estado ahí. ¿Y usted en qué estuvo? No, yo estuve en una barca. Ah, o sea que usted lo vio desde afuera. Sí, así lo vi. Y así nos pasa la primera vez que leemos la Biblia, vemos desde afuera, ¿no? Como que uno de, ah, sí, yo conocí eso, sí, sí, sí. Ok, pero ¿qué pasa si te dicen, oiga, ¿y qué tal si la próxima vez que pases por ese lugar, te tiras de la barca y nadas un poquito sobre la superficie? Dice, ah, no, ahora conocí un poco más porque ya vi otra cosa diferente, sumergiros, pude ver un poquito, ¿no? Dice, bueno, y si haces un experimento y te pones un snorkel y unos, ¿cómo se llama eso? Unas gafas de esas y te bajas unos 2 metros bajo el agua, ¿la experiencia será la misma o será diferente? Totalmente diferente. Bueno, y si ya te vuelves un buzo más experto y tienes tanque y toda esa cuestión y y te metes y te sumerges ya a 10, 12 metros bajo el agua, ¿cómo sería la experiencia en el mismo punto? Es En incluso otro universo. Bueno, y si tienes un submarino y te metes, y si tienes Me encanta. esa que usaron en la película del Titanic, ¿te acuerdas? La que llegó hasta el fondo y que recorría el... ¿Será que la experiencia sería la misma? Diferente, ¿me entiendes? Entonces yo creo que nosotros con la Biblia nos pasa lo mismo, Anto. Mm. Cuando empezamos la vida cristiana, somos como si estuviéramos en una lancha y pasamos por encima del mar y decimos, wow, yo ya conocí Juan 3:16, ya conocí Juan 3:16, mira, dice, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo el que cree no se pierda, más tenga vida eterna. Wow, gloria a Dios. Pero de pronto dices, oígame, y si me meto un poquito más, y dice, ¿qué significa amó Dios al mundo? ¿Quién es Dios? ¿Cómo es Dios? ¿Dónde comienza Dios? ¿Qué significa esto de amor? ¿Qué significa la palabra amor? Bueno, y así empiezas a profundizar hasta que llega un momento, Anto, en que eso se vuelve profundo, profundo, pero muy profundo. Muy profundo. Entonces, yo diría a mis hermanos amados que me están oyendo que hoy tengan paciencia y que vayan entendiendo así poco a poco. Primero pasen por encima y luego al siguiente año profundicen un poco más y luego al siguiente más metidos. Métanse en todos los programas de educación de su iglesia local y aprovechen al máximo para aprender. Y hoy en día hay recursos por internet, Anto, pero es que es increíble lo que hay. Es increíble lo que hay. Anto, te voy a leer 10 cosas que encontré que me gustaron mucho sobre esto. Mira, dice, ¿te las leo rápido? Y que de una. Mira, dice lo siguiente, lee cuidadosamente, lee cuidadosamente. No pongas tu mente en automático cuando comiences a leer, trata de pensar en lo que estás descubriendo. Entonces fíjate en los detalles, no leas simplemente las palabras, pon tu cerebro a trabajar mientras recorre cuidadosamente las oraciones y los párrafos.
¿no? Entonces Ay, lee cuidadosamente. y yo ahí sí quisiera también mencionar otra cosa, Paz, y es que nosotros en nuestra educación estamos incluso acostumbrados a que nos dicen, hay que leer el Quijote. Y uno, ¡uy! Me leo el resumen. Y uno cree que con Claro, eso ya tiene, ¿no? claro. No estamos acostumbrados a aproximarnos a los libros de esta manera que les estamos proponiendo, ¿no? Sino pasar por encima, leer rápido o incluso artículos y entonces pasamos por encima y rapidito porque tengo afán. Y resulta que la Biblia fue escrita y pensada para meditarla, para masticarla Exacto, con exacto. tiempo, con paz, con reposo, sin afanes y durante toda la vida. Entonces, por eso es muy importante leerla completa, ¿no? Tratar de leerla completa para tener todo el cuadro. Bueno, lee cuidadosamente es la primera, Anto. Gracias por tu complemento. Lee repetidamente. Es una segunda recomendación. Dice, no te conformes a leer una sola vez ese capítulo de ese libro. Léelo varias veces. Léelo muchas veces, léelo en voz alta, léelo, por ejemplo, haz en una sola sentada, léete un libro entero. ¿Sí? Eso le ayuda a uno mucho como a tener panorama, a ir captando. Comenzar a leer el libro desde el principio, no te pongas a leerlo como a medias o abriendo la Biblia es donde te cae, ¿no? Léelo en diferentes traducciones. O sea, yo por ejemplo, una costumbre que he tenido es que cada año escojo la versión de la Biblia en la que voy a leer. Te puedo confesar algo, en el 2020, comencé a leerla en una traducción que se llama, ay, no me acuerdo, en la Biblia, bueno, una traducción en español y no me gustó, no me gustó y volví a la Reina Valera, pero me gusta mucho la nueva traducción viviente, me gusta mucho la Dios habla hoy, que es la que usamos en el tiempo con Dios en la parte de abajo. En los pasajes, viste que en los pasajes siempre está, voy a mostrar, en el tiempo con Dios siempre tenemos traducción Reina Valera 95 y aquí abajito está otra que es la Dios habla hoy. Hay que leer en varias versiones. Bueno, lee repetidamente, léelo en varias versiones, léelo en voz alta, ¿no? O sea, aprende a repetir. Tercera recomendación, la que tú decías, Santo, lee pacientemente. Lee pacientemente. Tienes toda la vida para leer la Biblia, ¿no? Así que, pues tampoco te apresures a que ya tienes que leer, pero tampoco tan lento, ¿no? O sea, maneja un ritmo de lectura. Lee selectivamente, dice, pregúntate quién, qué, dónde, cuándo, por qué, ¿no? Hazte preguntas mientras vas leyendo para tratar de hacer, aunque sea simple comprensión de lectura. Mira, tanto que el otro día un pastor estaba predicando y él llegó y hizo una exposición increíblemente muy bien hecha de la gramática del texto y todo el mundo estaba, wow, como que el tipo estaba predicando una gran revelación. Y yo llegué a la conclusión, la mayoría de las revelaciones que tienen los pastores de la Biblia es porque hicieron una buena comprensión de lectura. Completamente de acuerdo. Es una comprensión de lectura. Este es Los importante. conectores, Entonces, los conectores, los eso. verbos, los sujetos, Tú eres una dura en cómo eso. se repiten las palabras en un pasaje. Tú eres una dura en eso. Sí. Mira esto. Mira esto, Anto. Lee en oración. Lee en oración. Es una costumbre buenísima, Anto. Eso me lo enseñó, no sé si conociste a este famoso predicador, que ahorita no me acuerdo el nombre. Es tan conocido que no me acuerdo. No, Ay, mentiras. me pasa lo mismo. Ay, no. Mentiras. Bob Sorge. Bob Sorge. Ay, claro. No sé cómo se pronuncia bien el apellido. Bob Sorge o Sorge o bueno, no. Él me explicó y Bob no Search. pude captar la forma en que porque no es inglés, sino que viene de no sé dónde. Bueno, se pronuncia, no sé cómo. Bob Sorge. Sorge o Sorge o bueno, Sorge. Él, tú sabes que se quedó sin voz, bueno, y se volvió un predicador tremendo. Él es el que publica el libro de los secretos de la adoración. ¿Y sabes lo que él me dijo? Él me dijo que las mejores enseñanzas que él ha hecho las ha obtenido leyendo en oración los capítulos de la Biblia.
O sea, ¿qué significa leer los capítulos de la Biblia en oración? Por ejemplo, leyendo Mateo, el primero de Mateo dice, el que teníamos el primero de marzo, que hablaba de Mateo capítulo 19 del 1 al 12. Entonces decía, aconteció que cuando Jesús terminó estas palabras se alejó. Entonces, Señor, gracias por cuando Jesús llegó de Galilea. Señor, revélame, Señor, qué significaba para él estar al otro lado del Jordán. Señor, gracias porque siempre lo siguieron grandes multitudes y lo usaste tan poderosamente en sanidades, Señor. Señor, gracias, Padre, y yo te pido muy especialmente, Señor, que se alejen de mi vida los fariseos que puedan venir atentándome. ¿Sí me entiendes? Así leía él en oración la Biblia. Es otra forma de leerla. Otra forma de leerla que te ayuda a tener mucho entendimiento de la misma escritura, porque pues es que en la oración Dios te va mostrando cosas. Dios te va mostrando cosas. Entonces, por ejemplo, mi sugerencia es que tú lees el pasaje y después de leerlo, vuelves a leerlo, ahora así en oración. Entonces, puede traer muy bien. Otra, Anto, otra. 6. Lee con tu imaginación. Lee con tu imaginación, Anto. Eso significa un poco como ubicarse en cómo sería esto que está pasando. Entonces, ponerse como en los zapatos de los diferentes personajes. A ver, pensemos en ese momento cuando Jesús sanó a ese paralítico que lo llevaron cargado por 4. Pensemos un poco cómo sería eso. Ponte a pensar que tú eres uno de los que está sentado escuchando la prédica y de pronto empiezan a romper el techo y empiezan a bajar a un tipo. Todo lo que... Ponte a pensar, por ejemplo, si tú eres uno de los 4 que llegan a la puerta y dicen... Hey, no tenemos por dónde entrar, ¿qué vamos a hacer? Entonces dice, pues subámonos por el techo, pero ¿por dónde? Mira, que hay unas... ¿Cómo se subirían? ¿Qué pasó, no? Ponte a pensar que tú eres Jesús, que estás predicando y de un momento a otro te interrumpen bajando a un paralítico desde el techo. Sé, así se abre el pasaje. Cuando lees un poco con la imaginación, cuando tratas de mirar qué harías tú si fueras Jonás y estás en ese barco. ¿Cómo reaccionarías tú? ¿Qué harías tú si eres uno de los marineros que Jonás dice, bueno, échenme al mar? Y tú dices, no. Este tipo está tan endurecido que prefiere que lo echen al mar y que muera y no que arrepentirse. Bueno. Involucrarse en la historia de alguna forma, así como cuando uno se involucra cuando está viendo una película. Es decir, no tomar esa postura tan distante, sino meterse en la historia de lleno y vivirla, si es el caso, ¿no? Experimentarla. No leerla como, y entonces subieron a la barca y allí estaban él con sus discípulos. O sea, en esa forma uno lo lee como, uy, esto es que métete en la barca. Métete en la barca. ¿Tú qué harías si fueras un pescador que ya lleva no sé cuánto tiempo tratando de pescar y que de pronto te agarran y... O sea, ¿tú qué harías, no? Métete en la barca. Métete en la barca. Otra rápida. Lee meditando, que es lo que hacemos en el tiempo con Dios, ¿no? Lee meditando, conversando con Dios, preguntándole cosas. Señor, a ver, aquí dice que ¿no habéis leído que Él los hizo al principio, hombre y mujer los hizo? Señor, ¿de qué está hablando ahí? Y el Señor te responde, de Génesis. ¿Te acuerdas que Génesis? Ah, sí, ya me acordé, Señor. ¿Me entiendes? O sea, lee meditando y meditar es dialogar con Dios. Ok, otra, lee intencionalmente, ¿no? Entonces, no dejes la mente en blanco cuando estés leyendo y simplemente pensar que por pasar los ojos sobre la cosa, entonces ya cumplí con el día, ya leí mis 4 capítulos. No, o sea, lee tratando de pensar qué le quiso decir el autor a la audiencia original. ¿Qué sería lo que les quiso decir? ¿Por qué les escribió todo esto, no? Bueno, y lee... También me parece importante, Paz, también me parece importante uno investigar sobre el autor. Claro. Es decir, entender que Dios escribió la palabra a través de sus escogidos y cada autor puso también su temperamento, sus propias experiencias, su propia vida ahí en ese escrito y Dios usó todo eso para llegar con su mensaje a nosotros. Exacto. Entonces, exacto. Pablo, ¿quién era Pablo? ¿Cuál era su temperamento? ¿Él cómo se describía?
e incluso desde ahí uno tratar de imaginarse como si Pablo le estuviera hablando a uno, ¿no? ¿Cómo es que el Exacto. pastor Lucho me habla a mí? ¿Cómo es que mi papá me habla a mí? ¿Cómo es que mi esposo me habla a mí? Es diferente. De esa manera también cada autor va teniendo su propia voz. ¿Cómo Yute te habla a ti? Antu, Dice, Anto, an, Antu. Anto, capaz que has podido revisar. Ay, Yute es único. Yute es Ay, único, único. Irrepetible. No hay otro como él. no, no lo hay. Y yo lo Es amo. único Ay, y mi especial. jefe lo máximo. Es único y especial. Además, me ha ayudado tanto a crecer en madurez, en paciencia. Sí, sí, el doctor Kim Mira, es... todas estas canas que tengo por acá han sido de mi relación con YouTube. No, mentira. No es verdad, no es verdad. Yute es una persona que amo y admiro mucho. A propósito, para los que nos oyen, Yute es nuestro director general de Tiempo con Dios. Yo solamente soy un director ministerial. Anto es nuestra asistente, ¿cómo se llama? Editora. ¿Cómo es tu cargo exacto, Anto? Coordinadora editorial y revisora. Coordi- Coordinadora editorial, señoras y señores. Nada más y nada menos, ella se echa encima las versiones, ella es la que maneja los estilos, ella es la que hace, o sea, Editores, perdónenme, no, tengan no, no. misericordia, pero lo hacemos Bueno, con pero gusto. en la página inicial dice revisión y coordinación. Tremendo. Tu trabajo es muy valioso, Anto, tu trabajo Ay, en verdad gracias. nos bendice. Nosotros cada semana, cada día, cuando hacemos el tiempo con Dios, yo le doy gracias al Señor por tu vida. Cuando leo los párrafos para meditar, las ilustraciones, todo eso. Yo pienso, wow, Anto le hizo a esto una corrección de estilo, hizo para que esto sonara a español de América Latina y lo logra, pero Muchas con todo, gracias. Anto. Gracias por apoyarnos porque si no fuera por ese trabajo tan duro que tú haces, y obviamente el de todos, el de los traductores, el de Yute, siendo el gran director de todo esto, el de Pau diagramando, obviamente también. Pero tu trabajo, Anto, es un trabajo admirable. Y no sé, quería hoy darte gracias porque tú también nos ayudas con todo ese trabajo a que podamos meditar la escritura y entenderla en nuestro idioma. Así que el Señor te bendiga a ti y a todo este gran equipo de Tiempo con Dios que hace un trabajo tan lindo. Amén. Bueno, yo no sé, Anto, ahí te dejo algunos tips un poquito desordenados, un poquito así charlados, pero tal vez sirvan un poquito para entender un trismo a la escritura. La verdad es que esto es un trabajo de años hasta que logramos entender alguito y cada vez entenderemos más todo lo que nos falta por entender. Sí, y el tiempo con Dios también está pensado justamente para ayudarnos a comprender mejor la Biblia, cada uno de los pasajes, espacios para que las dos versiones de la Biblia, más las meditaciones que están escritas pensando en cómo desmenuzar el pasaje y cómo ayudarlos a ustedes a profundizar en su meditación, su propia meditación. Luego los ensayos, que es entonces entrar un poquito más al fondo del mar, ¿cierto? Es ver el callo y luego seguir sumergiendo. Bueno, esa es la metodología del tiempo con Dios, se llama incluso método, ¿cómo es que es? El método inductivo, ¿no? ¿Sí? Con las Me preguntas también, bueno, ¿cómo voy a aplicar todo esto a mi vida y hacerlo práctico? Traerlo de un texto antiguo, traerlo al presente sin entrar en errores de interpretación. Entonces, Anto, tengo aprovechen un esta herramienta. problema, tengo un problema y es que apenas estaba comenzando con el material que traía para hoy. ¿Será que algún día me invitas y para darlo un poquito más de lo que tengo? Yo creo que este tema da para que tengamos muchas más conversaciones, Paz, contigo. Y este púlpito virtual, ya sabes que clama por ti. Vamos a hacer algunos lives retomando un poco algunas cosas en esta página que siempre ha sido una página que con mucho cariño en la que hemos trabajado, aportado, bueno, desde hace muchos años, ¿no? Somos parte de todo este equipo, así que felices de contribuir y colaborar en todo lo que podamos, Santo. No, estamos ansiosos de volvernos a ver contigo, Paz, y seguir conversando. A todos queremos recordarles
que nuestros devocionales de abril ya están disponibles en www.duranolatino.org. Por Sí. favor, prepárense para el siguiente mes. Vamos a estar este mes también ofreciéndoles recursos para que puedan viajar por el libro del Éxodo, seguir recibiendo palabra de Dios, seguir conociendo más de Él a través de la Biblia. Aprovechen también este material para hacer los grupos de oración. Todos los domingos hay una sección para que ustedes puedan reunirse en familia, hacer altar familiar o reunirse con sus amigos a comentar qué fue lo que el Señor les mostró durante la semana con cada uno de los pasajes. Intercedamos juntos como cuerpo. También tenemos en cada domingo un pequeño párrafo donde hay un énfasis en las necesidades de algún país del mundo. Entonces, unámonos también, toda Latinoamérica. Este es un ministerio que está a nivel global, así que si ustedes un domingo se encuentran orando por Nigeria, sepan que son todos los tecedistas del mundo que están orando por Nigeria. Eso tiene mucho poder. Eso tiene Sí, mucho poder. Estamos unidos como un solo cuerpo. Entonces, bueno, la invitación sigue siendo la misma, ¿no? Ahí está la así es. página, el Pastor Uchito nos la está mostrando, www.duranolatino.org. Jorge. Qué lindo, ¿no? La página quedó muy linda, oye, está muy chévere. Ay, qué bendición, Paz. Qué bueno. Disfrútenla, aprovechenla. Y también ahí estamos enriqueciendo el blog. Esperen muchísimos más artículos en el blog. Todas las Yo herramientas que estoy, ustedes puedan ir yo estoy descubriendo. comprometido a escribir algunos, ¿no? Sí, Pero tú me haces la corrección de estilo, Banto. por supuesto, Paz. Con todo el amor del caso. Paz, Muy muchísimas bien. gracias por acompañarnos esta noche. Es una delicia, un verdadero placer hablar contigo y escucharte. Aprendimos mucho hoy. Y a todos ustedes, muchísimas gracias también por conectarse con nosotros una vez al mes. Ya saben, el otro mes vamos a estar otra vez con un invitado. Los amamos. Les mandamos muchos besos, abrazos, descansen y que tengan un lindo fin de semana. Descansen, descansen. Chao, chao. Chao, chao.